Ya, ahora sí. Ya, vamos a empezar con lo que es farmacología de la hemostasia y la coagulación. Entonces aquí vamos a hablar, o sea, lo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, se hacen una herida, entonces el cuerpo, para evitar que se sangre o que entren organismos extraños, emplea lo que es la hemostasia, la coagulación, forman un coágulo, por así decirlo, y evitan que sea una entrada tanto para microorganismos o para que no sea una hemorragia o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son tres grupos de fármacos más o menos. Entonces, primero vamos a empezar hablando sobre lo que es la hemostasia. Ustedes acuérdense que la hemostasia es un sistema de defensa que van a intervenir muchos elementos, sean células, sean elementos plasmáticos que van a ayudar a mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces, básicamente ellos se encargan de que eviten una pérdida de sangre, mantener la sangre en un estado líquido, porque ya vamos a ver, ustedes saben que la sangre se coagula, entonces va a haber va a poder mantener el estado en su forma líquida y obviamente también reparar los tejidos dañados, los vasos dañados, ¿no? Entonces siempre va a haber como que un equilibrio entre lo que son los sistemas anticoagulantes y los sistemas procoagulantes, ¿no? Entre ellos dos siempre va a haber un equilibrio. Y ahora, para que ustedes les mencioné, para que llegue, mira, desde acá, desde un daño en la arteria, en la vena, en el vaso, desde una lesión, ¿cómo pasamos a llegar hasta que se evite esta entrada, ¿no? Hasta formar un coágulo, así es. Entonces aquí ya entramos a lo que son las fases de la hemostasia o los componentes de la hemostasia. Eh, Ustedes saben que en los componentes van a estar primero los vasos sanguíneos, vamos a tener plaquetas, vamos a tener factores de coagulación, la cascada de coagulación, la bien conocida, ¿no? Con sus tres vías. Y finalmente la fibrinólisis. Entonces, básicamente esta hemostasia la vamos a dividir en dos, en una hemostasia primaria y en una hemostasia secundaria. Básicamente la primaria va a ser como que eh, va a participar el vaso sanguíneo, o sea, el vaso que ha sido dañado. Después, va a también participar las plaquetas para así formar un tapón plaquetario, por así decirlo, ¿sí? Y finalmente la hemostasia aquí ya participan lo que son los factores de coagulación para que este tapón plaquetario que se ha formado en la hemostasia primaria se consolide, o sea, no se destruya y forme un coágulo de fibrina, ¿sí? Entonces, eso básicamente, y ambas, tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria, tienen sus fases. Primero vamos a ver que aquí sabemos, ¿no? Que la coagulación o esta hemostasia es un proceso que va a detener la sangre, la pérdida de sangre a partir de que uno de nuestros vasos se haya dañado y formar este patrón hemostático, por así decirlo. Y las plaquetas también van a como que, estas plaquetas, las plaquetas ya bueno, la función de las plaquetas básicamente es estimular la acción local o la activación local de los factores de coagulación, ¿sí? Entonces, el vaso se daña y para que inicie la coagulación y formar el tapón hemostático, necesitamos una agrupación de plaquetas. Esta agrupación de plaquetas van a estimular a los factores de coagulación y cuando ya pasamos a los factores de coagulación estamos hablando de la hemostasia secundaria. Y bueno, en palabras así a grosso modo, básicamente van a dar la formación de un fibrinógeno que se va a convertir luego en fibrina. Y esta fibrina, va como que amarrar, ¿no? Como que abrazar a toditos, va a abrazar a la plaqueta, a los hematíes, a los leucocitos, a todos los que se encuentran ahí, para formar el coágulo. Entonces, hemostasia primaria, nos centramos aquí. La hemostasia primaria va a tener tres fases: la fase vascular, la fase plaquetaria y la fase de coagulación, ¿sí? La fase vascular básicamente tiene que ver con la vasoconstricción.
cuando va a haber una injuria en el endotelio, va a haber como que el endotelio y los factores, bueno, el factor de von Willebrand más o menos, van a producir como que un efecto simpático inmediato, por eso denominamos lo que es la vasoconstricción. Y las plaquetas que se van a adherir a este vaso que ha sido dañado, van a liberar tromboxano y serotonina. Y este tromboxano y serotonina, ustedes acuérdense que tienen efecto vasoconstrictor. Por eso es la primera fase, ¿no? La fase vasoconstrictor. Luego es ya les hablé de la fase plaquetaria. La fase plaquetaria aquí es como que la agregación del factor von Willebrand que se acopla al endotelio y aquí activa las plaquetas. Esta activación de las plaquetas. Para finalmente pasar. Ya bueno, esa es la hemostasia primaria, ¿no? La vasoconstricción, que es la fase vascular, la adhesión plaquetaria, que es la fase plaquetaria, y la activación y agregación plaquetaria. Para pasar a la fase de coagulación, aquí en la hemostasia secundaria. Aquí ya tenemos la formación del coágulo o del trombo, ya está, y aquí van a participar varios factores, el factor 8, el factor 9, el factor 10, el factor 12. Vías extrínsecas, va a participar calcio, va a participar la vía común, que básicamente transforma la protrombina a trombina. Y en la vía común, con la participación de la vía extrínseca y la vía intrínseca, la protrombina, por acción de la tromboplastina, que es como una enzima, trombina, por acción de la tromboplastina, se va a formar en trombina. Y la trombina va a poder degradar el fibrinógeno. Al poder degradar el fibrinógeno también va a formar fibrina, formando así el coágulo, ¿no? Entonces, como que los abraza a toditos para que no se deshaga. Este ya va a ser un coágulo más resistente, más fuerte. Y finalmente, como tenemos un coágulo ahí resistente, llegamos a la fase de fibrinólisis, que es básicamente la desintegración del coágulo. Aquí va a haber como que retracción del coágulo y destrucción de este coágulo, porque van a actuar estos fármacos a nivel de la membrana. Y no solo eso, también tenemos otros anticoagulantes naturales, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el resumen de la hemostasia. Injuria, activación de las plaquetas, fase de coagulación, para que el coágulo sea más resistente y llegar a la fibrinólisis, ¿no? La destrucción de este coágulo, de la desintegración de este coágulo. Ya. Eso es con fase de hemostasia. Espero que se haya entendido, me hayan entendido. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito más de la cascada de coagulación. ¿Por qué? Porque estos anticoagulantes que vamos a hablar son van a interactuar con estos factores de coagulación, especialmente un grupo que yo les voy a mencionar. ¿Sí? Entonces, ya. Entonces, en la cascada de coagulación, acuérdense, tenemos 13 factores de coagulación. Y estos se designan, ustedes saben, en números romanos, del 1 hasta el 13. Y si es que se activan, se va a acompañar de una A minúscula. ¿Sí? Entonces, ahí les traje el cuadro con su número, tanto con su número y también con su nombre. Tienen que aprenderse, tener idea, ¿no? De básicamente cómo se llaman o cuál es cuál. Y ahora, algo importante aquí es la vitamina K. La vitamina K mira, no están coloreados todos los factores de coagulación. Entonces, eso quiere decir que la vitamina K va a tener más interacción con unos factores que con otros factores, ¿sí? Y ahora, con respecto a la cascada de coagulación, ustedes se acuerdan de la cascada de coagulación. Entonces, nosotros cuando demos anticoagulantes, vamos a tener que como que vigilar esta coagulación, ¿sí? Por ejemplo, en la vía extrínseca, y toda esta vigilancia, este monitoreo va a ser mediante laboratorios, ¿sí? Mediante pruebas. Por ejemplo, en la vía extrínseca vamos a poder evaluar, pero con el tiempo de protrombina, que básicamente es evaluar al factor 2. Ahora, lo normal, básicamente el tiempo de protrombina es de 13 a 15 segundos, ¿sí? Y evalúa tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. La vía intrínseca va a ser evaluada por el tiempo parcial de tromboplastina y este más o menos va a durar de 25 a 35 segundos.
Y la vía común básicamente se va a evaluar con el tiempo de trombina. Entonces, en la vía extrínseca, la protrombina o el tiempo de protrombina, en la vía intrínseca, el tiempo parcial de tromboplastina y en la vía común, el tiempo de trombina. ¿Sí? El tiempo de trombina básicamente es de 15 a 20 segundos, más o menos. ¿Sí? Ya, entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, algo cortito, los fármacos anticoagulantes se van a dividir en dos grupos grandes, ¿sí? Primero, los fármacos anticoagulantes que se dan por vía parenteral y los fármacos que se dan por vía oral. O sea, los tiempos, a ver. Ya. En la vía extrínseca vamos a evaluar el tiempo de protrombina, ¿sí? Es de 13 a 15 segundos. En la vía intrínseca se va a evaluar el tiempo parcial de tromboplastina. Lo normal es de 25 a 35 segundos. Y en la vía común se va a evaluar el tiempo de trombina, que lo normal es de 15 a 20 segundos. ¿Sí? Ahora, importante acá de este cuadro es los que interactúan con la vitamina K. Por ejemplo, el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Sí? Y traten de aprenderse los nombres y sus números bueno, ustedes se acuerdan, ¿no? Traten de repasar más bien. Ya, entonces pasamos. Entonces, ya, les mencionaba que estos anticoagulantes van a ser sustancias que inhiben la coagulación. ¿Qué hacen? Impiden o retardan la formación de los coágulos. No les estoy diciendo que destruyan los coágulos, sino que simplemente retardan su formación. Entonces, es importante que estos fármacos no van a destruir los coágulos que ya se han formado, ni tampoco van a hacer que la sangre sea más líquida. Entonces, aquí les tengo dos grupos, ¿no? La vía parenteral y la vía oral. Básicamente en la vía parenteral tenemos los inhibidores directos e indirectos de trombina. Acá vamos a hablar de la heparina, de la heparina de bajo peso molecular, de todos sus derivados de la heparina. Básicamente, acuérdense que en la vía parenteral, la heparina va a impedir la actuación de los factores de coagulación ya formados. Estos fármacos anticoagulantes que actúan en la vía parenteral, como por ejemplo la heparina, van a actuar en los factores de coagulación que ya están formados. Ustedes acuérdense, los factores de coagulación no es que nacen así por así, tienen que sintetizarse, ¿ya? Entonces como que tienen que crecer, por así decirlo, ¿no? Entonces la heparina ya va a actuar en factores de coagulación que ya están grandes, por así decirlo, ¿no? Que ya se han formado, ya han sido sintetizados. A diferencia de los fármacos anticoagulantes de vía oral, acá tenemos tres grupos: los inhibidores de los factores dependientes de vitamina K, inhibidores directos de la trombina y los inhibidores directos del factor 10. Entonces, estos anticoagulantes orales van a inhibir la fase plasmática de la coagulación. ¿Qué quiere decir esto? Si en la vía parenteral actuaban en factores de coagulación que ya estaban formados, en los anticoagulantes de vía oral van a actuar sobre la síntesis de los factores de coagulación, o sea, sobre su crecimiento, ¿no? Sobre su crecimiento de los factores de coagulación. Es la diferencia tanto de vía parenteral como de vía oral, ¿sí? Es importante, es un mapa resumen, por así decirlo, de todos los fármacos. Y vamos a empezar con el primer fármaco, que es la warfarina. Y esta warfarina es un antagonista de la vitamina K. Si es antagonista de la vitamina K, se va a encargar, bueno, es un fármaco anticoagulante de vía oral. ¿Y qué hacen los fármacos anticoagulantes de vía oral? Actúan en la síntesis de los factores de coagulación. Ya. Entonces, básicamente, estos antagonistas orales o estos anticoagulantes orales no actúan sobre la coagulación, sino que lo hacen de manera indirecta. ¿Por qué? Porque van a interferir con la vitamina K. Esta vitamina K es necesaria para la síntesis hepática de algunos factores de coagulación. Y es por ello que si inhiben a la vitamina K, y esta vitamina K es necesaria para la síntesis de algunos factores de coagulación, ¿qué pasa? Va a impedir la síntesis de factores activos.
toda la síntesis de los factores activos de los factores de coagulación. Es importante destacar que la vitamina K solamente actúa a nivel hepático como cofactor. Y se va a encontrar con otros, actúa como que les ayuda a crecer a los factores 2, 7, 9 y 10. Y además a las proteínas C, proteínas anticoagulantes, la proteína C y la proteína S. Entonces, ¿qué pasa si les damos un antagonista? A todos estos factores que yo les he mencionado, los va a inhibir, por así decirlo, ¿no? Y acuérdense que estos anticoagulantes orales, a diferencia de la heparina que ya vamos a hablar, no tiene acción inmediata, ya que requiere que haya metabolización de los factores preexistentes, ¿sí? Es por ello que se demora más. Ahora, en su mecanismo de acción básicamente de la warfarina, como les dije, es antagonista de la vitamina K. ¿Qué va a hacer, esta warfarina? Básicamente la vitamina K está oxidada, ¿ya? Y tiene que pasar a ser reducida. Pero esto no pasa así por así, sino que necesita una enzima. Una enzima K. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces tenemos a la vitamina K oxidada en el hígado ya. Y tenemos la vitamina K oxidada quiere llegar a ser una vitamina K reducida. Entonces se ayuda de una enzima, la enzima vitamina K oxidorreductasa, ¿sí? Para que se acuerden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La vitamina oxidada más la enzima, ¿no? Que le va a ayudar, la enzima vitamina K oxidorreductasa, convierten a la vitamina K oxidada a una vitamina K reducida. Entonces, esta vitamina K reducida va a ser carboxilada y así va a poder activar los factores de coagulación, ¿sí? Entonces, los antagonistas de vitamina K, básicamente, ¿qué van a hacer? Van a inhibir competitivamente a esta enzima vitamina K oxidorreductasa. Por eso les puse en este cuadro rojo, ¿no? La warfarina inhibe a esa enzima y que evita que la vitamina K oxidada se convierta en una vitamina K reducida. Y si inhibe esta, sabemos que la vitamina K ayuda a crecer, ayuda a desarrollar factores de coagulación. Esos factores de coagulación que se encuentran en el hígado y son dependientes de vitamina K no van a poder desarrollarse, ¿verdad? Es por ello que la warfarina o acecumarol es un inhibidor competitivo de la vitamina K. ¿Y qué hace? Inhibe reacciones de carboxilación que son necesarias para la síntesis de diversos factores o proteínas de coagulación, como el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, además de la proteína C y la proteína S. Entonces, ¿ustedes cómo se van a acordar estos factores? ¿No? Se van a acordar de 1972. Los antagonistas de vitamina K, la warfarina, va a inhibir los factores de coagulación de 1972. ¿Cómo es esto? Inhiben la síntesis del factor 2, inhiben la síntesis del factor 7, inhiben la síntesis del factor 9, y este 1000 no es del factor 1000, no, sino es del factor 10. Entonces, estos 4 factores de coagulación van a ser inhibidos por la warfarina. Entonces, acuérdense, 1972, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo es bueno, esta warfarina va a necesitar que esté en constante monitoreo, que esté en bastante vigilación. Tenemos que vigilar la coagulación del paciente si es que está tomando vitamina K. No, vitamina K, warfarina. Entonces, ¿cómo vamos a medir esto? Con el tiempo de protrombina y el INR, ¿sí? El tiempo de protrombina y el INR. Y ahora, ¿qué pasa si nos pasamos, ¿no? De warfarina? Entonces, la reversión, o sea, como que su antídoto, por así decirlo, es el plasma fresco congelado, más vitamina K. Si la warfarina en exceso está antagonizando la vitamina K, nosotros le damos más vitamina K a nuestro paciente, obviamente vamos a revertir todas esas funciones de la warfarina, ¿verdad? ¿Y para qué está indicado más o menos? Para tromboembolismo, fibrilación auricular, infarto agudo del miocardio. Pero también tenemos efectos adversos, pero que también necesita monitorización, ¿verdad? Nos puede causar un sangrado intenso, puede haber en las mujeres un sangrado menstrual más abundante de lo normal,
va a haber orina de color rojo o marrón, porque hay sangrados ahí, ¿no? Heces oscuras o con sangre, hay hemorragias, puede que haya hemorragias en el tracto gastrointestinal, pueden haber dolores de cabeza ya y dolores sistémicos, malestar general, ¿no? Dolor, hinchazón en las articulaciones. Ya. Eso es con los antagonistas de la vitamina K. ¿Alguna pregunta con ello? ¿O todo claro? Ya, pasamos entonces. Ahora vamos a hablar sobre la heparina. La heparina lo vamos a dividir en dos. La heparina, la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. Entonces, esta heparina no fraccionada va a necesitar interactuar tanto con la antitrombina 3 como con la trombina, ¿sí? Ese es uno. Y también esta heparina no fraccionada va a mejorar el efecto sobre el factor 10A, o sea, el factor 10 activado. Es por ello que no solo necesita interactuar con la antitrombina 3, ¿sí? Y a diferencia de la heparina de bajo peso molecular, que solo aumenta la acción de la antitrombina 3 sobre el factor de 10, o sea, no sobre la trombina. Entonces, la diferencia es que la heparina no fraccionada actúa tanto para la antitrombina 3 como la trombina, y la heparina de bajo peso molecular solo actúa en la antitrombina 3 y también sobre ello, el factor de coagulación 10, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia entre las dos heparinas que se les muestra en su teoría. Y ¿para qué lo usamos? Puede ser inicio de anticoagulación. Vamos a preferir más la heparina de bajo peso molecular. Pueden ser cirugías cardíacas. No va a atravesar la placenta. Pero nos va a dar un montón de efectos adversos, ¿no? No podemos dar en un paciente con infarto de miocardio, que pueda presentar hemorragias, y ahí su antídoto, por así decirlo, es el sulfato de protamina. Nos puede causar una trombocitopenia inducida, eh, ya, o causarnos osteoporosis. Ya, entonces eso, vamos a profundizar un poco más acá. Ya. Entonces, la heparina va a ser esta heparina es un anticoagulante de vía parenteral, eh, va a interferir con las vías intrínsecas y extrínsecas de la coagulación. No va a disolver los coágulos que ya se han formado, sino que la heparina va a prevenir la formación y la extensión de estos coágulos. Entonces, básicamente, el efecto anticoagulante de la heparina va a estar mediado por un cofactor endógeno, y este cofactor endógeno es el que les mencionaba, la antitrombina 3. La antitrombina 3 se va a sintetizar en el hígado, existe en nuestro hígado. ¿Cuál es su función de esta antitrombina 3? Básicamente es inhibir que la trombina inhibe a la trombina, básicamente. La antitrombina, como su nombre, ¿no? Inhibe a la trombina. Pero está en el hígado, esta antitrombina 3 no quiere decir que actúa siempre, no es que es no actúa siempre. Tiene que haber la presencia de heparina para recién activarse y inhibir a la trombina, ¿sí? Entonces, la heparina la heparina no fraccionada, se va a adherir a la antitrombina plasmática a través de pentasacáridos y va a producir un efecto anticoagulante. Básicamente es eso. Entonces, la heparina estándar o la heparina no fraccionada va a acelerar la formación de complejos moleculares tanto de la antitrombina 3 y otros factores de coagulación, como son la trombina 2A, el factor de coagulación 10, el factor de coagulación 9, el factor de coagulación 11 y el factor de coagulación 12. Entonces, el efecto anticoagulante en conclusión de la heparina es que va a inhibir a la trombina y al factor 10A. Pero ¿mediante qué cofactor? Mediante la antitrombina 3. ¿Sí? Ese es de la heparina no fraccionada. Y ahora,
¿Cuál es la diferencia de la heparina de bajo peso molecular? Esta heparina de bajo peso molecular va a actuar como cofactor de la titromina 3. Se une, forman un complejo, pero ya no de 3 como el anterior, ¿no? Que tenía la antitromina 3, el factor 10A y la heparina, ¿no? Sino ahora va a tener dos, va a ser como que un complejo binario. Entonces, se une a la antitrombina 3, esta heparina de bajo peso molecular, construyen este complejo binario, o sea, de 2, y van a inhibir preferentemente al factor de coagulación 10. Entonces, esta inhibición del factor de coagulación 10 va a ser su función más importante dentro de las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Y otro rasgo importante es que no potencian, por así decirlo, a la antitrombina 3 como en la anterior heparina no fraccionada, ¿no? Es la diferencia entre esos dos. Entonces, para que se acuerden, ambos tipos de heparina van a provocar la inhibición del factor ESA, pero solo la heparina no fraccionada prolonga el tiempo de coagulación porque va a inhibir a la trombina, mediante que la antitrombina 3. La heparina no fraccionada básicamente va a actuar como anticoagulante y la heparina de bajo peso molecular va a actuar como antitrombótico, ¿no? Antitrombótico, ¿por qué? Porque no va a potenciar la inhibición de la trombina como lo hacía la heparina fraccionada, la primera heparina. Ya. ¿Alguna pregunta con esos dos fármacos? Todo claro. Ya. Si está todo claro, vamos a pasar a la siguiente, que es el fondaparinux. Este es un pentasacárido que es clave para las heparinas, ¿no? Este básicamente une a las heparinas a los demás complejos que les mencionaba. Pero este fondaparinux también es un inhibidor indirecto del factor 10A. Si la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular eran inhibidores directos, este fondaparinux es un inhibidor indirecto del factor 10A. Del factor 10A. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Lo neutraliza este factor 10 eh, y anula, pero no interfiere con la actividad de la trombina, como la heparina no fraccionada. Eh, Va a tener también varios efectos adversos, ¿no? Puede haber sangrados, trombocitopenias, osteoporosis. Ya, eso es con respecto a las heparinas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Ya, sí queda claro. Este es un cuadro comparando la heparina y la warfarina, ¿no? Los anticoagulantes orales y los anticoagulantes parenterales. No sé si les tocará el mismo ejercicio, ¿ya? Pero acuérdense, en práctica me refiero, pero acuérdense que la warfarina interactúa con la vitamina K y la vitamina K solo se encuentra en el hígado, o sea, esta vitamina debe ser captada por el hígado, es metabolizada en el hígado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la warfarina necesita al hígado para inhibir la síntesis de estos factores de coagulación, ¿no? Porque es necesario que interactúe. Básicamente su función es inhibir a la vitamina K. ¿Y la vitamina K dónde la encuentras? En el hígado, ¿sí? Y ahí por ello que como que inhibe la síntesis de estos factores de coagulación. Entonces, a ver si leen este cuadro comparando, ¿no? Tanto la farmacocinética, sus usos, su tiempo de acción. Y acuérdense, la heparina no atraviesa la barrera placentaria, a diferencia de la warfarina. Ya. Ahora vamos a hablar, aparte de los anticoagulantes, vamos a hablar de los antiagregantes plaquetarios. Estos antiagregantes plaquetarios van a ser un grupo de medicamentos que van a tener un montón de mecanismos, ¿ya? Van a actuar también a diferentes niveles de la activación plaquetaria. Acuérdense de que hablamos de la hemostasia primaria, en donde había la vasoconstricción y luego había la activación plaquetaria. Ya ellos van a actuar a ese nivel, los antiagregantes plaquetarios, van a como que inhibir a las plaquetas, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacen? Van a prevenir la formación de trombos,
pero ellos no, ¿cómo decirlo? No originan un riesgo hemorrágico como a diferencia. Les dije que la warfarina necesita monitoreo porque nos puede causar hemorragias, sangrados. Entonces, estos antiagregantes plaquetarios no va a haber tanto riesgo de originar un riesgo hemorrágico, ¿sí? Esa es la diferencia de los anticoagulantes. Ahora, un fármaco ideal, ustedes saben, un fármaco ideal debería ser efectivo por vía oral, no tener buena potencia antitrombótica. Su acción debe ser generalmente bastante duradera, ¿no? Lo necesario, la duración necesaria y que tenga pocos efectos secundarios. Pero lamentablemente ninguno de nuestros fármacos o ninguno de los dos fármacos que les voy a presentar ahora va a satisfacer estos requisitos. A ver, ahora, en los antiagregantes plaquetarios les voy a como que dar un recordaris de lo que es el mecanismo de agregación plaquetaria. Primero va a haber la agregación plaquetaria, que quiere decir que va a haber un contacto con el colágeno y la pared vascular. Luego de aquí viene la liberación, o sea, aquí aparece la activación plaquetaria, secreción de ADP y tromboxano A2. Este ADP, tromboxano A2 y trombina aumentan el calcio citosólico y así van a producir la agregación y contracción de plaquetas. ¿Sí? Aquí es lo que se denomina la retracción del coágulo. Y luego va a haber un aumento de la agregación. ¿Cómo es esto? Va a aparecer más lugares de unión para el fibrinógeno y el factor von Willebrand con la glicoproteína 2B3A. Entonces esto aumenta la agregación y finalmente la prostaciclina y el óxido nítrico endotelial aumentan el AMP cíclico e inhiben, o sea, como que le ponen un pare, ¿no? A esta agregación plaquetaria. Entonces aquí vamos a tener a dos fármacos. Primero los grupos. Los fármacos antiagregantes plaquetarios o antiplaquetarios, o sea, que inhiben las plaquetas, tenemos tres grupos, los que interfieren con la vía del ácido araquidónico, los que son estimulantes del AMP cíclico y GMP cíclico, y los inhibidores de la unión de los receptores plaquetarios de fibrinógeno. O sea, básicamente los que interfieren con la vía del ácido araquidónico van a ser los inhibidores del tromboxano. Van a inhibir a la COX-1, van a inhibir al tromboxano sintetasa y van a bloquear a los receptores del tromboxano A2. ¿Sí? Esas son todas sus funciones. Entonces, el primer grupo que interfiere con la vía del ácido araquidónico, acuérdense, esta vía del ácido araquidónico ya lo hablamos, inhibe a la COX-1, inhibe al tromboxano 2, inhibe al tromboxano sintetasa. ¿Sí? Ahora, los estimulantes del AMP cíclico y GMP cíclico básicamente estimulan la adenilciclasa, estimulan la guanilciclasa y van a inhibir a las fosfodiesterasas. Y el último grupo son inhibidores. Lean bien los nombres, ¿sí? Para que los nombres les dan una idea de cuál es su función. Mira, acá dice inhibidores de la unión de receptores plaquetarios al fibrinógeno. ¿Y cuáles son esos receptores, ¿no? Básicamente, estos antagonistas de los receptores van a actuar contra la glucoproteína 2B3A. Entonces, así inhiben que esta agregación plaquetaria, ¿no? Porque actúan en su mecanismo. Entonces, vamos a hablar de dos fármacos aquí del copidogrel y del ácido acetilsalicílico. El copidogrel básicamente actúa a nivel del receptor ADP y evita la agregación y la adhesión de las plaquetas. Pero no solo ello, sino que también va a actuar a nivel del receptor GP2B3A. ¿Sí? Y así como que bloquean la función de las plaquetas, ¿no? De la agregación plaquetaria. Entonces, acuérdense, el copidogrel actúa a nivel de este receptor ADP y a nivel de este receptor GP2B3A. ¿Sí? Ya, ese es el copidogrel. Ahora, ¿qué pasa con el ácido acetilsalicílico que lo hablamos en AINES? Esta aspirina es como que se encuentra en este grupo, en los que interfieren con la vía del ácido araquidónico. ¿Qué hacen? Van a inhibir la COX-1 y así también evitan la formación del tromboxano A2.
y así inhiben todo el mecanismo de la agregación plaquetaria. Sí que les mencioné, ¿no? Que hace un ratito les mencioné. Entonces, el ácido acetil salicílico, se sigue usando. Acuérdense de sus funciones, ¿no? Era analgésico, era antiinflamatorio, era antipirético. Entonces, por una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa, COX-1, va a como que irrumpir la transformación del ácido araquidónico, ¿no? Por eso se encuentra en este primer grupo, ¿no? Porque interfiere con la vía del ácido araquidónico. Entonces, al irrumpir esta transformación del ácido araquidónico en todos sus derivados, va a reducir la producción de tromboxano A2 y esta reducción del tromboxano A2 va a hacer que se dificulte la secreción y agregación plaquetaria. ¿Sí? Ese es su mecanismo de acción. Y el copidogrel básicamente va a bloquear selectiva e irreversiblemente la unión con el receptor ADP. Entonces, esta unión, que va a ser más potente, va a reducir la respuesta a las plaquetas y a otros antagonistas plaquetarios también. Eso es con el ácido acetilsalicílico y el copidogrel. Entonces, acuérdense, ¿no? Copidogrel actúa a nivel de receptor ADP y a nivel de receptor GP2B3A. Y la aspirina actúa inhibiendo la COX-1 y así luego como que inhibe también el tromboxano A2. Si no hay preguntas, pasamos a la última diapositiva, que es la fibrinólisis. Acuérdense de la hemostasia, ¿no? Ya pasamos, ya hicimos los coágulos, ya pasamos a la agregación plaquetaria, ahora vamos a hacer los fibrinolíticos, donde se destruye el coágulo. Entonces, ¿qué es la fibrinólisis? La fibrinólisis es un fenómeno que va a ocurrir ante una respuesta hemostática alterada. O sea, el trombo va a tener como que una formación anormal y este coágulo que se va a encontrar dentro del vaso sanguíneo puede originar, o sea, este coágulo puede desprenderse y originar una embolia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede viajar a través de la circulación. Entonces, estos trombos pueden llegar a obstruir el vaso sanguíneo y así alteran. ¿Qué pasa si tenemos como que un cañón, ¿no? Una manguera? ¿Qué pasa si algo lo obstruye? Va a haber una alteración del flujo vascular, va a ocasionar isquemia, incluso la muerte del tejido, ¿no? Porque no recibe irrigación. Entonces, básicamente el fin de estos fibrinolíticos es potenciar la disolución del coágulo. Entonces, si destruyen al coágulo, ¿qué hacen? Van a restaurar el flujo sanguíneo que ha sido antes ocluido y también puede disolver el trombo, el coágulo, básicamente disuelve el coágulo, pero no va a actuar en la causa, en la etiología que lo originó. Entonces, es como que un fármaco de emergencia, ¿no? No te soluciona el problema, pero como que te va a restaurar el flujo sanguíneo que ha sido ocluido por este coágulo, ¿sí? Entonces, ya. Ahora, los fibrinolíticos se va a diferenciar también de los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque los fibrinolíticos, los anticoagulantes, acuérdense, son para prevenir la formación de los trombos y los fibrinolíticos son para destruir la formación de los coágulos porque han, no sé, ocluido el vaso. Entonces, ¿cómo es el sistema fibrinolítico? Básicamente el sistema fibrinolítico disuelve los coágulos intravasculares. Y acuérdense, aquí actúa la plasmina, que es una proteasa inespecífica que se va a digerir a la fibrina. La plasmina se come a la fibrina, por así decirlo, y otros factores de coagulación. Es por ello que va a haber una activación tisular del plasminógeno y al activar ese plasminógeno y ser liberado hacia las células endoteliales, va a haber como que este activador tisular de plasminógeno va a ser liberado cuando le avisen que en nuestros vasos sanguíneos hay una éstasis, que el flujo sanguíneo se ha detenido. Entonces sale este activador tisular de plasminógeno, se va a unir a la fibrina
va a transformar la fibrina en plasminógeno y el plasminógeno en plasmina. Y esta plasmina va a hacer que se una a la fibrina y se destruya, ¿sí? Y finalmente también el alfa-2 antitripsina que se une y neutraliza la plasmina. Entonces, ya. Entonces, vamos a tener 3 generaciones de fármacos, básicamente los de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación tenemos a la streptokinasa, uroquinasa, estafiloquinasa. Los de segunda generación tenemos a los activadores tisulares de plasminógeno, que les mencioné, alteplasa, el complejo activador de plasminógeno, básicamente que se va a como que abreviar con APSAC, y finalmente los que actúan con la uroquinasa de cadena única, como la prouroquinasa y la saruplasa. Y los de tercera generación tenemos la reteplasa, teneteplasa y la noteplasa, ¿sí? Entonces estos son los fármacos para que se acuerden. Y básicamente todos estos fibrinolíticos se van a comportar como activadores de plasminógeno. Se activan el plasminógeno. Esta es una sustancia que estimula la conversión de plasminógeno en plasmina. Y así se degrada la fibrina, así provocando que el coágulo se disuelva, ¿no? Se degrade. Y vamos a tener 2 grupos. Aparte de estas 3 generaciones, dentro de su mecanismo de acción, vamos a tener 2 grupos: los activadores no fibrinoespecíficos y los activadores fibrinoespecíficos. Los no fibrinoespecíficos tenemos a la streptokinasa, uroquinasa y anistreplasa y el APSAC, que se encuentra acá en segunda generación. ¿Qué hacen? Convierten al plasminógeno, tanto circulante como el que está unido al coágulo, en plasmina. O sea, actúa a nivel de la circulación y a nivel del coágulo. Entonces da la lisis de la fibrina, pero si actúa también a nivel de la circulación, da una fibrinólisis sistémica. ¿Sí? Entonces, por eso es un activador no fibrino específico, no actúa directamente en el coágulo. A diferencia de los factores fibrino específicos, aquí tenemos al que decía el activador tisular de plasminógenos, a la reteplasa, que básicamente son selectivos por el complejo plasminógeno-fibrina, o sea, la unión del plasminógeno y fibrina, y van a dar lugar como que a la lisis de la fibrina de la superficie del coágulo. Aquí actúan directamente en el coágulo y no actúan en el fibrinógeno que está circulando por nuestra circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces, básicamente, los fibrinolíticos lo vamos a indicar en pacientes que hayan presentado infarto agudo de miocardio, que tengan un tromboembolismo pulmonar o que tengan un accidente cerebrovascular, ¿no? Acá les mencioné también bueno, tenemos las contraindicaciones. No podemos dar fibrinolíticos a un paciente que presenta hemorragia intracraneal previa, neoplasias, enfermedad cerebrovascular isquémica, que en los últimos 3 meses, y relativamente las que podemos pensar, ¿no? Un paciente con hipertensión que no esté controlado o un paciente que necesite RCP. Ya. Entonces aquí hay cuadros, resúmenes de tanto de las anticoagulantes orales, no orales, para que vean la diferencia, ¿no? Sus usos, sus dosis. Entonces, eso es todo con lo que es el tema de farmacología de la hemostasia y coagulación. Si no hay preguntas, chicos, pasamos al siguiente tema, que es diuréticos. Ya. Ya, hola chicos, buenas noches, ¿qué tal? Parece que no hay preguntas, así que espero que les haya quedado todo claro sobre la hemostasia y sus fármacos, pues, ¿no? Que ayudan a impedir esto. Ya, ahora sí empezamos con los diuréticos, como les dije en la clase pasada.
también se hablaba un poquito, ¿no? En la clase de hipertensión arterial, pero lo que pasa es que había una clase exclusivamente de diuréticos. Acá claro, una clase, o sea, un video, creo que en su teoría exclusivamente de este tema, así que bueno, lo separamos, ¿no? Ya. Empezamos la farmacología de los diuréticos. Introducción. Vamos a ver, los diuréticos son fármacos que actúan en la nefrona, en la unidad funcional de los riñones, ¿ok? Aumenta el volumen y su función básicamente es aumentar el volumen de la excreción de la orina, ¿ok? Aumenta la cantidad de orina. Acuérdense, lo normal en un humano, en nosotros, es que secretemos orina en un día, en las 24 horas, de 800 mililitros a aproximadamente 2 litros, ¿no? Es lo máximo. Ok, si hay menor de esto o mayor a esto, es patológico, obviamente. Y bueno, la mayoría de esto también, ¿cómo lo hacen? El mecanismo de cómo hace los diuréticos para que la nefrona pueda aumentar el volumen de la orina es también excretando solutos, aparte del agua, como el sodio, el cloro, básicamente. Casi todos los diuréticos de uso clínico ahorita tienen esta función de secretar sodio y cloro, ¿ok? ¿Y esto qué nos provoca? Provoca natriuresis, que es la excreción, ¿no? El aumento de la pérdida de sodio por la orina. ¿Ok? Natriuresis es eso, acuérdense, porque estamos secretando sodio. ¿Y qué nos provoca la natriuresis? Diuresis. ¿Ok? El sodio, a la hora de salir a un lado, siempre trata de jalar al agua, jala al agua. Es igual, ¿no? Cuando comemos tipo sal, que tiene sodio, sabemos que es cloruro de sodio, nos da más sed, jala el agua, o sea, el sodio jala el agua, acuérdense con eso, por la ósmosis. Después vamos a explicar qué es la ósmosis. Y bueno, y el efecto, ¿no? De los diuréticos, acuérdense que hace, básicamente todos, no todos, pero básicamente los de uso clínico ahorita, los importantes, hacen natriuresis, aumento de la pérdida de sodio por la orina, y diuresis, aumento de la pérdida de agua por la orina, ¿ok? Y también de forma secundaria, ¿no? Aparte de cambiar la reabsorción de sodio, también cambia otros elementos, ¿no? Como el potasio, el cloro, que ya dije, el magnesio y el calcio también se ven influenciados con estos diuréticos y vamos a ver qué pasa con estos, ¿no? Y bueno, el uso clínico más común de los diuréticos ahorita es reducir el volumen del líquido extracelular. ¿Ok? Vamos a especificar qué es el líquido extracelular también después. Y esto nos ayuda para las enfermedades como las enfermedades que presentamos edema e hipertensión, ¿no? Y bueno, esos diuréticos son muy efectivos para estas enfermedades, tanto así de que algunos diuréticos fuertes, como los diuréticos de ASA, pueden hacer diuresis, aumentar la cantidad de diuresis, ¿no? La pérdida de volumen de agua a más de 20 veces de lo normal después de su administración, después de 1 minuto de su administración. Y vamos a agrandar esto porque soy ciega, no veo. Ya. Acá tenemos una nefrona, ¿no? La unidad funcional de los riñones. ¿Ok? Lo van a ver mil veces, así que acuérdense siempre la función que tiene la nefrona, ¿no? Tiene básicamente la filtración del plasma, la filtración de la sangre. Después, acá en pleno, bueno, esto ocurre, ¿no? En la cápsula de Bowman, acuérdense, junto con el glomérulo, ¿no? Que son los capilares acá fenestrados que tenemos en forma de malla, digamos. Acá y con la cápsula acá, que se llama la cápsula de Bowman, tenemos el filtrado, ocurre el filtrado. Por acá llega la arteria aferente y acá sale la arteria eferente ya con sangre filtradísima, ¿no? Filtran casi todos los elementos, hasta los elementos que necesitamos. La glucosa, ¿se acuerdan? El sodio, potasio, elementos que necesitamos también se filtra y pasa hacia el túbulo renal. Dentro del túbulo, ¿no? Que este es un tubo, digamos, se va a ir formando la orina, la excreción, ¿no? Los desechos, lo que queremos botar de nuestro cuerpo. La orina se va formando a pasar, ¿no? En todo este camino, que parece un laberinto en realidad, a llegar a los túbulos colectores, ¿ok? Y la arteriola eferente sigue, ¿no? Su camino, rodeando a todos estos túbulos, esperando a que las moléculas que necesitaba nuestro cuerpo, ¿no? Como la glucosa, un poco de proteínas, digamos, electrolitos necesarios para nuestro cuerpo, sean reabsorbidos. Ya pues la otra función es la reabsorción tubular.
porque se reabsorben en los túbulos, acá en los túbulos proximales, que es el primer lugar, la asa de Henle y los túbulos distales, ¿no? En todos estos sitios están rodeados los capilares esperando a que las moléculas necesarias para nuestro cuerpo sean reabsorbidos. Y así esto, felizmente, llevarlo, ¿no?, a todo nuestro cuerpo, llega hasta volver a nuestra circulación general, ¿no? Y lo que ya no necesitamos, ahí sí lo desechamos. Se va formando la orina y lo desechamos, ¿ok? Como les dije, nuestra orina normalmente es de 800 mililitros hasta 2 litros. No, nadie orina más, por lo normal. Pero acá la sangre que llega a este nivel, la sangre que tiene que filtrar todas las nefronas que tenemos, es aproximadamente 180 litros en un día. ¿Y qué pasa con o sea, pasa todo, o sea, se filtra 180 litros, pero al final secretamos, ¿cuánto? 2 litros máximo. ¿Qué pasa con los 178 litros? Fueron reabsorbidos, ¿ok? Fueron reabsorbidos en todo el pase del túbulo, ¿ok? Mientras que pasa el túbulo, la orina, se va a ir reabsorbiendo muchos solutos, la glucosa en sí, bicarbonato, cloro, sodio, potasio, magnesio, etcétera, junto con el agua. El agua también es el que hace más el volumen, ¿no? Trata de reabsorber el agua. Y esa es la función del riñón, es la función de la nefrona. Filtración, reabsorción, secreción y al final concentración del agua, ¿no?, que hace en los túbulos colectores, ¿ok? En los conductos colectores. Y ya, aparte de esto, no tiene otras funciones como regular los electrolitos. Como ya les dije, hay pase de cloro, sodio, potasio. Todos los electrolitos también regulan los electrolitos de todo nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Qué más hace? Regula el agua, regula la cantidad de sangre que puede estar en nuestro cuerpo, que no lo secretamos, ¿no? Porque reabsorbe agua si le da la gana, reabsorbe más, y si no, reabsorbe menos, según la necesidad de nuestro cuerpo. Regula la volemia, ¿no? La cantidad de sangre de nuestro cuerpo, ¿ok? Ya, espero que no se me haya pasado ninguna función de riñón. Ya, aparte, ¿no? También tiene funciones endocrinas, ¿no? Porque secreta hormonas, pero bueno, eso no tiene mucho que ver con los túbulos y los capilares en sí. Así que no lo mencionamos hoy. Vamos a ver muchos de estos cuadros. Vamos a ver acá células de los túbulos. Ya, ahora sí lo agrando porque es muy grande. Ya. Vamos a ver muchos de estas figuritas hoy en día para explicar cada uno de los fármacos de diuréticos. Estas celulitas, las células de los túbulos renales, ¿no? De los túbulos renales que están acá. Es el epitelio de los túbulos renales, ¿ok? Van a estar acá estas celulitas. Siempre no se confunda en el lado en donde estamos refiriéndonos, tipo acá va a estar el lumen, ¿no? La luz del túbulo, o sea, estamos hablando dentro acá. Toda esta parte es en este lado, donde llega, ¿no?, el sodio que se fue filtrado, ¿no?, el agua, ¿no?, que se ha filtrado, está en este lado, en los túbulos, y se va a ir reabsorbiendo hacia el lado donde está el capilar, que es el espacio intersticial, y luego viene el capilar acá, ¿ok? En este lado están los capilares, y la función del riñón o de estas células, ¿no?, es tener transportadores acá en la membrana plasmática de sus células, que ayudan al transporte del sodio, bueno, y de otras moléculas que, bueno, no se menciona acá porque hay un montón de tipos de transportadores que transportan diferentes moléculas, ¿ok? Y el agua, ¿no?, que también le sigue al sodio, ya les dije, el sodio jala el agua y hace ósmosis, ¿no? Pasa por las células o puede pasar entre las células, ¿no? Paracelular acá, ósmosis paracelular también puede ser, y llegar a los capilares, ¿ok? Ya, acá tenemos bastantes tipos de transportadores que hacen la reabsorción de sodio desde el lumen, desde la luz de los túbulos, desde acá dentro de los túbulos, hacia la célula, primero el epitelio de los túbulos, ¿no? El sodio que fue reabsorbido en este lugar y acumulado va a ser pasado hacia el plasma por un mecanismo que es la bomba sodio y potasio. Esta bomba va a estar a este lado, ¿no?, cerca de los capilares, para pasar todo el sodio que fue reabsorbido y acumulado en estas células, pasarlo hacia el plasma. Okay, ese es el mecanismo básico que tiene el riñón, ¿no?, para reabsorber agua y sodio, que es una de sus funciones básicas que nos hace para nuestro cuerpo. ¿Ok? Y acá tenemos la clasificación de los diuréticos. Tenemos todos los diuréticos y eso que hay uno más, creo que no está en esta diapositiva, que no lo vamos a mencionar porque no está en la TEO y no es muy usado como diuréticos en sí. Ya. Los diuréticos, ¿no? La clasificación, como dice la diapo, tenemos muchos tipos de clasificaciones.
según su sitio de acción, por ejemplo. Tenemos acá las inhibidores de anhidrasa carbónica que actúan en los túbulos proximales junto con los diuréticos osmóticos, también estos dos tipos actúan a este nivel. Acuérdense los sitios siempre, ¿no? Los sitios de la nefrona, que no es tan difícil, son 4 nombres. Acá ocurre la filtración, ¿se acuerdan? ¿No? La ultrafiltración que es, está el glomérulo, que no se ve acá, el glomérulo y la cápsula de Bowman es lo que filtra primero toda la sangre, pasa hacia la luz de los túbulos dentro de acá. Y viene primero del túbulo contorneo proximal o túbulo proximal, como quieran llamarlo, la asa de Henle, ¿no? Descendente, ascendente. Tenemos a los túbulos contorneados distales, a los túbulos colectores corticales y al final, acá donde hacían la concentración, ¿no? De la orina, teníamos a los conductos colectores, el túbulo colector medular y al final los conductos colectores. Ok, y bueno, el sitio de acción, como les dije, acá en el primer lugar, luego de la filtración tenemos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida y los diuréticos osmóticos como el manitol. Después tenemos a los que actúan a este nivel, ¿no? Los diuréticos de asa, como tal cual lo dice su nombre. Tenemos a la furosemida y a la bumetanida. Y actúa acá, en el asa de Henle, específicamente no en todo el sitio, sino acá, en el asa ascendente gruesa de Henle. ¿Ok? Tenemos a los que actúan a este nivel, también los tiacídicos, los diuréticos tiacídicos, tal cual nos dice la imagen, y también acá, en el cuadrito de resumen, también tenemos hidroclorotiazida o clortalidona, y hay otros dos más que vamos a mencionar después. Estos diuréticos tiacídicos actúan a ese nivel distal, ¿no? Y luego al final en los túbulos colectores corticales y hasta los conductos colectores actúan estos diuréticos, ¿no? Los antagonistas de calcio, no, ¿qué hablo? Los antagonistas de la aldosterona y los bloqueadores de canales de sodio, ¿ok? Que bloquean canales de sodio. Y bueno, y ambos, a estos dos se le llama por su efecto bueno que nosotros buscamos, se le llama diuréticos ahorradores de potasio, nos ahorra el potasio. Y vamos a explicar por qué exactamente nos le llamamos así, ¿no? ¿Qué más me falta mencionar? Y quería decir algo que se me fue. Ya. Y al final también acá teníamos otro fármaco, ¿no? Los baptanes, que es los antagonistas de los receptores de hormona antidiurética o también llamado hormona vasopresina. ¿Sí o no? Y esa es la clasificación según el sitio de acción de cada fármaco, de cada grupo de los fármacos. Pero también lo podemos clasificar como según su función, ¿sí o no? Su función. Por ejemplo, el primerito, el que actúa acá, son inhibidores de una enzima. Inhiben a una enzima, ¿no? Diurético osmótico no inhibe a una enzima. Su función básicamente es cambiar la presión osmótica de los túbulos renales para que así pase el agua hacia los túbulos renales, etc. Lo vamos a presentar más después. Y acá los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos y estos, ¿no? Los bloqueadores de canales de sodio, ¿qué hacen? Ya me acuerdo qué les iba a decir, jeje. Estos tres inhiben el transporte, los transportadores, ¿se acuerdan, no? En que teníamos las células y las células tenían a este nivel transportadores, cotransportadores, intercambiadores, ¿no? Proteínas que movían las moléculas de un lado al otro, desde el túbulo, desde la luz del túbulo hacia dentro de la célula, ¿no? Estos fármacos que hacen inhiben a estos transportadores, antagonizan a estos transportadores y inhiben su función y por lo tanto ya no pasa el sodio hacia dentro de la célula. No, esa es su función. Tenemos a los que antagonizan los receptores, ¿no? Otro tipo de proteína que ya hemos hablado en las primeras clases. Los que antagonizan los receptores de aldosterona, ¿no? Que es una hormona, tenemos acá. Y el otro tipo de los antagonistas, tenemos a los antagonistas de receptores de la hormona antidiurética, ¿no? Que ya hemos mencionado, dos tipos. Y así se puede clasificar en su sitio de acción y también en su función. ¿Ok? ¿Y por qué podemos clasificar según su sitio de acción? Porque ya hemos visto que estas células no es igual en todo el túbulo, ¿no? A lo largo del túbulo tenemos muchos tipos de células que tienen diferentes transportadores acá. Y es por eso que no tenemos los mismos transportadores en el asa de Henle que en los túbulos distales, ¿no? Y es por eso que tenemos muchos tipos de diuréticos que actúan en diferentes zonas y con diferente acción. Y ya.
¿alguien se acuerda? No sé si hacen este tema en fisiopato o en fisiología, no sé si han hecho qué es el edema, no sé si tienen alguna idea o nada. El edema, ¿qué es? ¿Qué tipo de signo es? Porque más que una enfermedad es un signo que nosotros los doctores tenemos que notarlo en los pacientes cuando nos dicen, doctor, o Es algo sea, así como la oliguria, algo así cuando oliguria. ya, sí, tiene que ver con eso, sí. ¿Ah, ya? ¿Qué? Extravasación. Ya, de De proteínas. Sí, tibio. Sí, también es un No, mecanismo de formar la edema, ¿sí? no vendría a ser la pérdida entre el equilibrio de la presión oncótica y la presión hidrostática. Claro, sí, han hecho eso en fisiopatología, o NEL. Sí, eso, o sea, todo lo que me mencionaron es el mecanismo de formación del edema. Pero en sí el edema es este signo que vemos acá, ¿no? De hinchazón. Hinchazón, o sea, sí, el mecanismo está correcto. Ahorita les explico mejor eso. El edema es la acumulación, se puede determinar, ¿no? Como la acumulación de líquido en el tercer espacio. Vamos a decir qué es el tercer espacio ahorita. ¿Qué ocurre cuando se acumula líquido en el tercer espacio? Ocurre esto, hinchazón de los párpados. Hinchazón de los párpados, también puede hincharse las piernas. Puede empezar la hinchazón en el tobillo nomás, después cuando vaya avanzando la enfermedad puede llegar hasta las rodillas, toda la hinchazón, puede llegar hasta todas las piernas, todos los miembros inferiores también, ¿no? Ese es el edema. Y una característica de estos edemas, ¿no? Que ocurre por enfermedad renal o por enfermedad cardíaca, es este signo, el signo de la fobia, que cuando apretamos, ustedes apretan su brazo, su pierna, no se hunde, ¿sí o no? En cambio, acá en los pacientes con edema sí se hunde. O sea, es un edema blando, así se le dice, ¿no? Un edema blando, ya bueno. El edema, como les dije, es la acumulación de líquido en el tercer espacio, o también llamado espacio intersticial. Espacio intersticial. Nosotros podemos compartimentar, se dice o sea, sí, dividirlo, ¿no? En compartimentos nuestro líquido corporal, la distribución de fluidos corporales, así como dice acá. Tenemos a los que clasificamos en dos primero, los intracelulares, el líquido que está dentro de cada célula, ¿no? Porque tenemos un montón de células en nuestro cuerpo, el líquido que está en cada célula es el que es más abundante, o sea, tenemos más líquidos dentro de las células que fuera de nuestras células, ¿ok? Tenemos 2/3 de toda nuestra agua, todo nuestro líquido de nuestro cuerpo dentro de las células, acumulado ahí. Y extracelular, en el compartimento extracelular tenemos 1/3, ¿no? De todo nuestro líquido. ¿Ok? Y en este espacio extracelular tenemos a los vasos sanguíneos. O sea, dentro de los vasos sanguíneos tenemos líquido, ¿no? Este es otro espacio donde se acumulan los líquidos o donde están los líquidos. Y el otro lugar es el tercer espacio o el espacio intersticial. ¿Ok? Por eso hay 3 espacios que podemos clasificar según el sitio del líquido, según el sitio donde está el líquido, ¿no? Espacio intracelular, espacio extracelulares y el líquido intravascular y en el líquido intersticial, ¿ok? Ok. Hasta esto estamos claros. Y sí, la ley de Starling, eso de la presión oncótica, la presión hidrostática, también el desequilibrio de estas dos presiones causa el edema. ¿Por qué? La presión oncótica es la presión que hacen las proteínas que están dentro de la sangre, ¿no? Digamos que están dentro de la sangre. Y la presión oncótica es la presión que jala el agua del espacio intersticial hacia el espacio vascular, no jala, ¿ok? Es la fuerza que jala el agua hacia este espacio intravascular. La presión hidrostática es lo que hace lo contrario. No iba a explicar esto, pero ya que lo mencionaron, la presión hidrostática es la presión que empuja el agua de este espacio intravascular hacia el espacio intersticial, ¿ok? Y eso normalmente está en equilibrio y es por eso que normalmente en todo nuestro cuerpo, en la sangre tenemos 3 litros, en el espacio intersticial 12, en el espacio de las células, que está dentro de las células, el agua tenemos 30 litros. Eso es lo normal, ¿ok? Pero cuando hay un desequilibrio de esto, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha presión hidrostática, cuando aumenta la presión hidrostática, la presión, ¿no? Que hace pasar el agua de la K hacia el espacio intersticial aumenta
el líquido que estaba en este espacio. O cuando disminuye la presión oncótica, que es la presión que jalaba el líquido hacia ese espacio intravascular. Cuando disminuye esta presión, obviamente que aumenta el líquido en este espacio intersticial y ocurre estos signos, que es el edema. ¿Ok? Esto es por eso que ocurre el edema. ¿Ya? Ahí espero que haya quedado claro. Sí, sobre la expresión también lo pueden aprender ahorita, pero más que nada quería decirles, ¿no? De la distribución de los fluidos de nuestros cuerpos, ¿no? Hay espacio intracelular y espacio extracelular, el líquido. Y en este extracelular lo que tenemos a la sangre, que es el líquido intravascular, y en el espacio intersticial tenemos el líquido intersticial, o también podemos llamarle el tercer espacio. ¿Ok? Ok. Y los diuréticos lo que nos hace es disminuir esta acumulación de líquido en el tercer espacio y en general en el espacio extracelular, ¿no? O sea, todo esto nos ayuda a disminuir un exceso de agua, un exceso de líquido en este espacio. No tiene nada que ver con el intracelular, o no tiene mucho que ver con el intracelular, sino con el extracelular, ¿ok? Y así nos disminuye, ¿no? La hinchazón que presentan los pacientes que causan molestias, ¿no? Y se asustan, pobrecitos. Ya. Y hemos hablado, ¿no? Que los diuréticos también funcionan para la hipertensión arterial. La clase pasada hemos visto esa diapositiva. El mecanismo, ¿no? ¿Por qué los diuréticos nos sirven también para la hipertensión arterial? Ya los mencioné en la clase pasada. Era porque los fármacos de hipertensión arterial, una función tenía disminuirle el trabajo al corazón, ¿sí o no? Disminuir el gasto cardíaco, ¿ok? Uno. Otros fármacos lo que hacen es disminuir la resistencia vascular periférica, ¿no? La resistencia que ocasiona todos nuestros vasos sanguíneos para que pase la sangre, ¿ok? Ese era disminuir eso o disminuirle el gasto cardíaco, ¿ok? Uno de ellos hace los fármacos antihipertensivos. En este caso, los diuréticos lo que tiene que ver es disminuir el gasto cardíaco. ¿Cómo? Disminuyéndole la volemia. ¿Y qué era la volemia? Era la cantidad de sangre, ¿sí o no? ¿Y dónde estaba la sangre? Era un líquido del espacio extracelular. ¿Ok? Por eso es que los diuréticos nos disminuyen este líquido en el espacio extracelular, nos disminuye la volemia y disminuye la sangre que llega a la bomba, ¿no? Que es el corazón, y así disminuye el trabajo del corazón de bombear toda la sangre que ha llegado hacia todo nuestro cuerpo. Ok, se entendió perfectamente. Espero que se me hayan entendido. No sé cómo explicarlo de otra forma, así que espero que me hayan entendido. Si tienen preguntas, igual prenden su micro, ¿no? Porque no veo el Teams ahorita. Ya, y el fármaco de elección para la hipertensión arterial son los tiazidas, son estos agentes tiazidas que, bueno, hacen su función en el túbulo contorneado proximal en este lado. Y los diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio también lo podemos usar como antihipertensivos, pero no tanto, no tanto. Tal vez en conjunto, ¿no? Con otros fármacos, como los antagonistas de calcio, con los YECA, etcétera, ¿no? Con los ARA2, que hemos mencionado en la clase pasada, podemos juntarlo con estos dos y hacer el tratamiento, pero más que nada podemos usar los tiazidas. ¿Ok? Ahora sí empezamos por uno de los diuréticos. Y no es tanto, son 4 diapositivas nomás que nos quedan. Así que espero terminarlo rápido para que no se cansen, pero igual, ¿no? Si se me ha pasado algo y no habían entendido, etcétera, me preguntan. Voy a estar atenta al WhatsApp y a los audios. No tengan falta. Si tienen falta aprender audios, me escriben en el Teams, en el chat. Y Alessandra, espero que me diga que han escrito algo. Y ya. Empecemos. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Acuérdense, estos en dónde actúan y qué tipo de función tenían. ¿Ok? Estos inhibían a una enzima, ¿sí o no? Tal cual como dice su nombre, la anhidrasa carbónica. ¿Y en dónde actuaban? Acá, en la primera parte donde empezamos la reabsorción, ¿no? En el túbulo contorneado proximal. ¿Se entiende, no? ¿Qué sitio actúa y qué función hace? Primero, lo básico, que les va a venir eso en el examen. Sí o sí. Tenemos a la acetazolamida, ¿no? Que es el más representante de este grupo. Acetazolamida, acuérdense, acetazolamida, diclorfenamida, etoxolamida y metazolamida. ¿Ok? Todos estos son los inhibidores de anhidrasa carbónica. Y a ver, ¿qué hacen, no? En un estado fisiológico, en un estado normal. ¿Hicieron pregunta? Claro, los diuréticos
como dije, creo que hay una pregunta, me está diciendo Alessandra por WhatsApp, si los diuréticos disminuyen el gasto cardíaco. ¿Esa era su pregunta? ¿Sí? Sí, tal cual. Así, disminuye el gasto cardíaco, disminuyendo la bulimia. Ese es su mecanismo de acción de los diuréticos para el tratamiento de hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Muy bien. ¿Qué estaba diciendo allá? Fisiológicamente, ¿no? En un estado normal, ¿qué ocurre acá en ese túbulo contorneado proximal? ¿Cómo reabsorbe estas celulitas del túbulo renal? ¿Cómo reabsorbe el sodio? Vamos a ver, tenemos al intercambiador, le llamamos intercambiador, porque intercambia el sodio por el hidrógeno, ¿ok? Bota el hidrógeno de su célula hacia el túbulo, hacia la luz del túbulo, ¿no? Donde está formándose la orina, acuérdense, donde está formándose la orina, las células del túbulo renal, y acá está el plasma, ¿no? Donde va a ser reabsorbido todos los solutos. Ya, acá va a haber un intercambiador sodio-hidrógeno, ¿ok? Sodio-hidrógeno tenemos acá, donde el sodio va a ser reabsorbido hacia la célula y el hidrógeno va a ser excretado, ¿ok? Y este sodio, ¿no? Se acumula acá, se vaya acumulando, y gracias a la bomba sodio-potasio, que ya hemos dicho, ¿no? Que tenemos siempre una bomba sodio-potasio acá a este lado, para que reabsorba el sodio a la sangre, ¿ok? Ya, y este hidrógeno, ¿qué hace? ¿Por qué sale? Este hidrógeno se une con el ion de bicarbonato que llega a partir de la filtración. O sea, como les dije, acá se filtra casi todos los solutos, muchas cosas, y uno de ellos es el ion de bicarbonato, que viene de toda nuestra sangre, ¿no? El ion de bicarbonato se une con el hidrógeno y forma el bicarbonato así neutro, alcalino, y este bicarbonato lo destruimos con la anhidrasa carbónica. Este CA es la anhidrasa carbónica, la enzima que divide el bicarbonato en dos moléculas, en agua y en dióxido de carbono, ¿ok? En CO2, ¿ya? Divide en dos, y estos dos van a entrar por difusión simple, sin energía, sin transportadores, sin nada. Va a entrar dentro de la célula y se van a encontrar otra vez con otra enzima intracelular de anhidrasa carbónica. Se encuentra con la anhidrasa carbónica y hace el efecto contrario que hizo afuera. Van a unir al agua y al dióxido de carbono otra vez a una forma de bicarbonato, ¿no? Los une. Y el bicarbonato, gracias a los transportadores de sodio bicarbonato o al intercambiador que vemos acá, va a pasar a la sangre. ¿Ok? Esta es otra función muy esencial que se me había pasado de mencionarles. También el riñón o la nefrona tiene un efecto de regular el ácido base de nuestra sangre, y es por eso que tenemos acá el bicarbonato, que tiene que ser reabsorbido a este nivel del túbulo contorneado proximal, ¿ok? ¿Se acuerdan? El ácido base, siempre acuérdense. La función del riñón es reabsorber base, que es el bicarbonato, es una molécula alcalina, es una molécula base, lo reabsorbe y así regula el estado ácido básico de nuestra sangre. Ok, bueno, acá se reabsorbe el carbonato. Y otra vez nos generó hidrógeno, y este hidrógeno otra vez sale intercambiando con el sodio entra, se va hacia la sangre, y de paso el hidrógeno se une con el bicarbonato, el anhidrasa carbónica lo convierte en agua y dióxido de carbono, estos entran, y otra vez la anhidrasa carbónica que está acá, intracelular, lo convierte en bicarbonato y en hidrógeno, y así. Un ciclo hacemos para reabsorber el sodio y el bicarbonato. O sea, hacemos un sistema dependiente de esta enzima anhidrasa carbónica para reabsorber sodio y bicarbonato. ¿Ok? Acá tenemos la bomba sodio-potasio, ¿no? Que nos reabsorbía. ¿Y qué hacen los inhibidores de anhidrasa carbónica? Nos inhiben a estas enzimas. Función es inhibir a la anhidrasa carbónica. Y por lo tanto nos inhibe todo este ciclo, todo este sistema de reabsorción que teníamos de sodio y bicarbonato, y inhibiendo la anhidrasa carbónica, ¿no? ¿Esto qué nos ocasiona? Ya no vamos a reabsorber sodio, el sodio se va a ir acumulando acá en el túbulo, en la luz del túbulo, se va acumulando bicarbonato, y estos dos va a secretarse, se va a secretar, sobre todo el sodio. Va a aumentar la secreción de sodio, la pérdida de sodio por la orina, a esto le llamamos natriuresis, y por lo tanto el agua va a jalarse con el sodio y también va a ocasionar diuresis. Entonces el mecanismo de la anhidrasa carbónica, inhibir el anhidrasa carbónica y aumentar la pérdida de sodio y agua. ¿Ok? Esa es su función de diuresis, cómo aumenta el volumen de la orina. ¿Ya? Y actúa en este túbulo contorneado proximal, anhidrasa carbónica, ¿no? Los que inhiben a las enzimas.
Uso clínico. ¿Para qué se usa eso? Obviamente que este es un fármaco, ¿no? Que fue base para crear a los otros diuréticos y a otros fármacos. En la actualidad no se usa mucho como para tratamiento del edema, que hemos visto, ni para la hipertensión arterial. Pero sí puede disminuir, ¿no? Su función es disminuir la cantidad de líquido aumentado en el espacio extracelular, así que nos funciona como tratamiento para la glaucoma, disminuyendo la presión intraocular. También nos sirve como tratamiento para la epilepsia, es un antiepiléptico, ya eso. Y también para la enfermedad de Meniere, que es una enfermedad que afecta el oído interno, nos ocasiona mareo, etcétera. También nos sirve para esta enfermedad, pero ya no para edema, no lo usamos para edema. Como efecto adverso característico, ¿no? de este grupo de fármacos de la inhibidora de anhidrasa carbónica justamente es la acidosis metabólica, lo que no queremos. ¿Por qué? Porque bicarbonato, ¿no? Que nos regulaba la base, la cantidad de alcalinidad de la sangre, lo secretamos porque ya no se puede reabsorber y ocurre la acidosis. La acidosis se llama metabólica porque es ocasionado por el riñón. Sí, también hay acidosis respiratoria, hay, ¿no? Acidosis respiratoria que más tiene que ver con la regulación o la falla de regulación que tiene el pulmón. Que ya lo van a ver, creo, en fisiopatología recién. Ya, ahora sí, empezamos con los diuréticos osmóticos. Este es mucho más fácil. Tenemos al manitol, al isosorbide. Estas tienen que ver con la ósmosis. Una asesorada también nos ha mencionado hace un ratito sobre la falla de ósmosis, ¿sí? Puede decirse que sí. La ósmosis, ¿qué es? Acá aclaremos bien qué es la ósmosis. Es el pase de agua, el pase de líquido del solvente, no, del solvente, soluto solvente, del agua a través de una membrana semipermeable. Siempre tiene que ver la membrana semipermeable entre dos concentraciones de líquido, ¿sí o no? Acá tenemos una concentración mayor porque tenemos más solutos, tenemos más bolitas, y acá tenemos una concentración menor de soluto, ¿ok? Siempre cuando hay más concentración de soluto tenemos más presión osmótica. La presión osmótica en este lado es mayor que en este líquido, y es por eso que cuando hay una membrana semipermeable, el agua, el solvente, el agua, no las moléculas chiquitas, sino el agua pasa del lado que tiene menos soluto hacia el lado que tiene más soluto. A esto le llamamos ósmosis del líquido, ¿ok? Ósmosis, el pase de agua de un lado que tiene menos presión osmótica hacia el lado donde tiene más presión osmótica, ¿ok? Donde tiene más solutos, para regular la concentración de ambos y así de tener misma presión osmótica en ambos líquidos, justamente porque tenemos una membrana semipermeable. Si tenemos una membrana X que no pasa ni líquidos ni solutos, obviamente que no se va a mover el líquido. Pero cuando hay una membrana semipermeable, el líquido hace ósmosis, ¿no? Del lado donde hay menos soluto hacia el lado donde hay más soluto, donde está más concentrado. Esa es la ósmosis. ¿Ya? Ya. Y obviamente que ese es el mecanismo que usa los diuréticos osmóticos, tal cual lo dice su nombre. Las membranas, ¿no? De todas nuestras células son membranas semipermeables, o sea, son las membranas plasmáticas biológicas, son membranas semipermeables en todo nuestro cuerpo. Y obviamente que las células de los túbulos renales también tienen sus membranas semipermeables. Y es por eso que acá ocurre, ¿no? El agua puede pasar, normalmente se reabsorbe, ¿no? Por ósmosis del túbulo, de la luz del túbulo que está ahora en este lado, ¿no? En la otra diapositiva me parece que estaba en este lado, no se confundan. La luz del túbulo donde se forma la orina estaba a este lado y la sangre está acá, dice. En esta imagen está, la orina se forma en este lado. Tenemos a las células de los túbulos renales y acá el plasma, ¿no? Donde se van a reabsorber todos los solutos y el agua. El agua normalmente, un estado fisiológico normal, se filtra bastante agua, 180 litros en total, y se reabsorbe casi todo. Se absorbe el 99% de todo se reabsorbe junto con el agua. Y el agua pasa por ósmosis a través de las membranas, de la luz del túbulo, de la luz donde se forma la orina, de la luz, hacia la sangre. ¿Ok? Eso es lo normal. Pero cuando tenemos, ¿no?, exceso de esta agua y queremos botarlo por la orina, podemos darle manitol
Y el manitol, que es un diurético osmótico que no se reabsorbe, se queda acá en la luz del túbulo. ¿Qué hace? Aumenta, o sea, aumenta la presión osmótica de este lado de los túbulos, de la luz del túbulo, ¿ok? Aumenta la presión osmótica porque el manitol sirve como un soluto, sirve como estas bolitas, aumenta las bolitas en este lado de la luz. ¿Y qué hace? El agua que estaba yendo de la luz hacia la sangre va a ir al contrario, y va a ir la osmosis de la sangre, del agua, ya no va a ir de este lado, sino va a ir a este lado. No se va a acumular agua o va a aumentar la excreción de agua. La diuresis, ¿no? El aumento de pérdida de agua por la orina, gracias a los diuréticos osmóticos, por este mecanismo. Ya, como dice acá, ¿no? Aumenta la presión osmótica de la luz del túbulo, aumenta la presión osmótica siendo parte de un soluto en la luz del túbulo, y así impide la reabsorción de agua y hace el plasma y nos hace diuresis. Aumenta la pérdida de agua en el túbulo, ¿ok? Ya. El manitol, ¿para qué nos sirve? El manitol más que nada, ay no, mejor no. ¿Ve mucho? Ya, el manitol lo podemos usar para el edema cerebral. Cuando aumenta la presión intracraneal, ¿no? Cuando ocurre edema en el cerebro, lo podemos dar manitol. Cuando hay presión intraocular elevada, cuando hay glaucoma, también lo podemos usar. Más que nada para eso lo usamos. Para edema cerebral y para el tratamiento de la glaucoma. ¿Ok? Para estos dos. Y me olvidé mencionarles que los diuréticos osmóticos, les dije que básicamente su sitio de acción es el túbulo contraneo proximal, justamente porque necesitamos permeabilidad de las células de los túbulos renales hacia el agua, ¿ok? El agua tiene que pasar a través de estas células, sí o sí. Y en los túbulos contraneos proximales, también la asa de Henle descendente y el túbulo colector tiene alta permeabilidad hacia el agua, a comparación de los demás sitios, por eso que no lo menciono los demás sitios. Los diuréticos osmóticos, donde más actúa es en el túbulo contraneo proximal, pero también en otros sitios donde tiene regular permeabilidad hacia el agua, que es el asa de Henle descendente, y en los conductos colectores, ¿ok? Ya, estamos ahora en los diuréticos de asa, ¿ok? Ahora, otra vez, lo básico primero. Los diuréticos de asa, ¿en dónde actúan y qué tipo de funciones tienen? Ya lo he mencionado, no sé si se acuerdan, no sé, ¿alguien quiere participar? Los diuréticos de asa, ¿en qué parte de todos los túbulos hace función y qué ¿Sería tipo? la asa de Henle? ¿Ya? En la asa de Henle. Ajá. Bien, ¿en qué parte del asa de Henle? Mm. Ascendente. En el asa de Henle, ascendente, más específicamente gruesa, porque el asa de Henle tiene descendente, gruesa, descendente, delgada, ascendente, delgada y ascendente, gruesa. Los diuréticos de asa actúan en el asa ascendente gruesa de Henle. Muy bien, chicas. ¿Y qué tipo de funciones tiene? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía? Inhibía una enzima, inhibía un transportador, hacía antagonista de un receptor. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan alguien? No importa que se Era equivoque. antagonista de la aldosterona, me No, parece. no te preocupes. Ya, ahorita vamos a explicar eso. La cosa es entender cómo se reabsorbe el sodio a este nivel, ¿no? Primero que nada. Y les adelanto, los diuréticos de asa, su función es inhibir a los transportadores que estaban en el epitelio, ¿no? Que estaban en la membrana plasmática de las células tubulares, ¿ok? No te preocupes que te hayas equivocado, igual te voy a anotar como participación, no sé si, ¿me puedes dar tu nombre? Ah, sí, Vania. Silvania, ya. No, Vania. Vania, Vania. Ajá, exacto. ok, excelente. Y todos los que participan, si pueden, me dar tu nombre también, ya. Les voy adelantando, ¿no? Que estos inhiben el transportador, ¿sí? Muy bien, los que inhiben el receptor de aldosterona se le llama antagonistas de receptor de aldosterona y son los ahorradores de potasio, ¿no? Los que vamos a mencionar luego de esta diapo, no, dos diapos después. Ya, tenemos a los diuréticos de asa, que es la furosemida, la bumetanida, la toracemida. Todos esos son diuréticos de asa que actúan
nivel de la asa de Henle muy bien, pero en el parcial, no, en el final, no les va a ser tan fácil, no les va a poner como opción asa de Henle, sino les va a poner opción asa de Henle descendente y asa de Henle ascendente, y ustedes lo que tienen que elegir es el asa de Henle de ascendente, ¿ok? Ascendente y encima gruesa. Gruesa. En este lugar es donde actúan los diuréticos de asa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen estas células, los túbulos renales, el epitelio va a tener a estas células que tiene un transportador o un simportador característico, que es el simportador sodio-potasio-cloro. ¿Ok? En este lugar de la asa ascendente de Henle gruesa va a tener el simportador sodio-potasio-cloro, que es esta de acá que estamos viendo, ¿no? Nos transporta, nos reabsorbe del túbulo, de la luz del túbulo, el sodio, el cloro y el potasio. ¿Ok? En un estado fisiológico, en un estado normal, donde no está el fármaco, nos transporta estas tres moléculas. ¿Ok? ¿Qué ocurre? El sodio va a ser transportado dentro de la célula, el sodio se acumula acá y el sodio va a pasar hacia el plasma, ¿no? El plasma está a este lado, por si acaso, a este lado, va a pasar por la bomba sodio-potasio. ¿Ok? ¿Qué pasa con potasio? El potasio se va a reabsorber y va a hacer un ciclo sólido, chiquitito, que es la acumulación de potasio acá. Lo que va a hacer es pasarse otra vez hacia la luz del túbulo por un canal de potasio que tenemos acá. El potasio, simple, hace un ciclo chiquitito. Y este potasio, el aumento de este potasio a este nivel del túbulo, de la luz del túbulo, hace un aumento de la carga eléctrica, y eso genera energía para que acá tenemos a otras moléculas, acá el magnesio y el calcio, pasen por una difusión paracelular hacia el plasma, ¿no? Acá también a este nivel ocurre la reabsorción de sodio, la reabsorción de cloro, la reabsorción de potasio y la reabsorción de magnesio y la reabsorción de calcio, o sea, un montón de moléculas. Y es por eso que la función renal es el balance de los electrolitos, de todo tipo de electrolitos. Acá se reabsorben normalmente el magnesio y el calcio. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si damos diuréticos de asa cuando tenemos edema, ¿no? Cuando tenemos edema. Inhibimos a ese transportador. Los diuréticos de asa, no nos dice su nombre, nos dice en dónde actúa, ¿no? En asa de Henle, en el asa ascendente, gruesa ascendente de Henle, nos inhibe estos importadores sodio, cloro, potasio, ¿ok? Nos inhibe y ya no vamos a poder reabsorber sodio, ¿no? Tal cual. No podemos reabsorber sodio, aumenta la excreción de sodio, que es la natriuresis, y aumenta la excreción de agua que le sigue al sodio, que es la diuresis. Esa es la función de cómo disminuye el agua extracelular. ¿Ok? ¿Qué más hace? Si ya impedimos la reabsorción de sodio, también impedimos la reabsorción de cloro y también del potasio. ¿No? Si no hay potasio que entra, tampoco no hay potasio que sale con buena fuerza. Y no hay esa carga eléctrica que necesitaba el magnesio y el calcio para hacer difusión, para ser reabsorbidos también. ¿Qué ocurre? Nos da hipopotasemia, nos da hipocalcemia. Esto ya nos impide la reabsorción de magnesio y calcio también cuando tomamos diuréticos de asa. Ese es uno de sus efectos adversos que no queremos. Pero tengan en cuenta que este diurético de asa es el fármaco de primera elección, sobre todo los de asa, de primera elección para el tratamiento de edema, ¿no? Para este signo que nos da, ¿no? La hinchazón de piernas, de los párpados, damos diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque en este lugar, ¿no? El asa ascendente de Henle, gruesa, se reabsorbe la mayor cantidad de sodio a comparación de los otros sitios de los túbulos. Reabsorbe el del 20 al 30% de todo el sodio y cloro que se ha filtrado a este nivel, ¿no? O sea, pasa, llega y ya acá se reabsorbe regular, acá y llegamos y acá es donde más se reabsorbe, del 20 al 30%. ¿Ok? Y es por eso que, y como su función es el impedimento de esta reabsorción de sodio, los diuréticos de asa es un potente fármaco que nos hace natriuresis, no es el que nos hace más natriuresis, porque se supone que se reabsorbía mayor cantidad de sodio a este nivel, pero lo impedimos. Por eso es el que es más potente y es el fármaco de primera elección para el edema. ¿Ok? Siento cosquillas, ya. ¿Qué más? Ya.
¿Qué nos hace? Lo podemos, como les dije, ¿no? Principal función es el edema. También puede funcionar para el edema pulmonar agudo, que es la acumulación de líquido en los pulmones. El edema asociado a la insuficiencia cardíaca, como les dije, el edema asociado a la insuficiencia cardíaca es como los edemas que hemos visto, de todas las piernas, de los párpados. No, sí, de las piernas más que nada. También nos sirve, ¿no? Para para el edema, ¿no? Que ocasiona la cirrosis hepática, la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico, etc. ¿Ok? Uno de los efectos adversos, o bueno, varios de los efectos adversos característicos de estos diuréticos de asa es la hiperuricemia, también la deshidratación, ¿no? Porque, como les dije, es bien potente, ¿no? Diuresis que hace los diuréticos de asa, y la hiperglicemia, hipocalcemia, como ya les dije acá, y la hipomagnesemia, ¿no? Nos impide la reabsorción de magnesio y calcio, efecto adverso, y también la hipopotasemia. La hipopotasemia es un efecto adverso también clave, ¿no? De estos diuréticos de asa, porque impide la reabsorción de potasio, ¿ok? La reabsorción de potasio. Y sí, como hay menos reabsorción de potasio, también el potasio trata de ingresar más a la célula y, ¿no? Del plasma, o sea, jala potasio de la célula y nos disminuye el potasio de nuestro plasma, puede ser hipopotasemia. Y también hay otro efecto que es más a nivel distal, que estos diuréticos de asa también, como aumenta la orina, la cantidad de orina que pasa por los túbulos distales, esos túbulos distales empiezan a secretar potasio, o sea, tiene ese efecto los diuréticos de asa. Empieza a secretar potasio y ese es otro mecanismo para contribuir a la hipopotasemia de estos fármacos, ¿ok? Acuérdense, hiperuricemia, deshidratación, hipopotasemia, hipocalcemia, todo eso. Ya. Ya, los tiacidas. Los tiacidas, acuérdense siempre primero lo básico, en dónde actúan y qué tipo de función tenían. Los tiacidas actúan en los túbulos contorneados distales, ¿no? A este nivel, donde está contorneado, pero a nivel distal. ¿Y qué tipo de función? También inhibe a un transportador que tenemos acá, que lo vamos a explicar ahorita, ¿no? Tenemos a la hidroclorotiacida, a la ticlormetiacida y a la clortalidona, ¿ok? No se olviden, tenemos a esto las células de los túbulos renales, que están en el epitelio. En este lado es donde se forma la orina, la luz del túbulo, y acá el plasma, ¿no? Donde siempre normalmente en un estado fisiológico lo que va a ocurrir es la reabsorción de sodio gracias a estos cotransportadores sodio-cloro, que está a este nivel de los túbulos contorneados distales. Los tiacidas, ¿qué hablo? Normalmente, ¿no? Llega el sodio hasta este nivel, es transportado junto con el cloro hacia dentro de la célula, y este aumento de sodio en esta célula lo que hace es activar a la bomba sodio-potasio para que lo reabsorba hacia el plasma el sodio. ¿Ok? Súper fácil. Depende en dónde estamos para hablar de qué tipo de transportadores está en las células, ¿ok? En la membrana plasmática de las células. Y los tiácidos, los diuréticos tiacídicos, lo que hace es, inhibir a estos transportadores. Nos inhibe a estos transportadores, simplemente impide la reabsorción normal que tenía de sodio y cloro, aumenta la secreción de sodio hacia la orina, aumenta la secreción de agua, la excreción de agua en la orina, hace natriuresis, hace diuresis, y es su mecanismo de diurético de tiacida, ¿no? Tal cual lo dice su nombre. Acá el efecto, ¿no?, que hace de diuresis es mucho menor que en el caso de los diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque en este sitio fisiológicamente había una reabsorción de sodio y cloro del 7% del total de lo que se ha filtrado. En el otro era 20 a 30, era mucho mayor la cantidad de sodio que normalmente se reabsorbía. Pero acá, bueno, el 7%, pero sí nos sirve como tratamiento para edema, pero en conjunto con otros fármacos de preferencia. Pero sí es fármaco de primera elección para la hipertensión arterial. Se puede usar solito, solito, ¿no? Los diuréticos tiacídicos para la hipertensión arterial, y también se pueden usar en conjunto, ¿no? Con los calcio antagonistas, con el ARA2, ¿no? Con los demás que habíamos mencionado en la clase pasada. También nos sirve para tratamiento de cálculos renales o para prevenir esto. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Acá tenemos, no sé si les puse,
No, ¿dónde está? Ya, acá tenemos un transportador a este lado. No, bueno, un intercambiador, ¿no? Que intercambia el sodio por el calcio. Sodio y calcio. ¿Ok? Cuando normalmente ingresa sodio a este lado, el calcio sale hacia, o bueno, ya impide, ¿no? El transporte de sodio a este lado porque ya hay suficiente y el calcio no sale normalmente. Pero cuando inhibimos la reabsorción de sodio, disminuye la cantidad de sodio en esta célula y lo que hace este intercambiador es aumentar el transporte de sodio hacia adentro de la célula, ¿ok? Jala del plasma un poco de sodio para regular el sodio de esta célula, ¿ok? ¿Y qué pasa? Intercambio por el calcio. Por eso jala el calcio de fuera, desde la luz tubular hacia la célula y lo lleva hacia el plasma. Okay, esto nos inhibe a que haya mucho calcio al nivel del túbulo renal, ¿no? Y el calcio que hace forma cálculos renales, ¿sí o no? Y es por eso que nos sirve como tratamiento para los cálculos renales. Ahí acá también creo que está cálculos renales causados por cristales de calcio, ¿sí o no? ¿Ok? Uy, ¿qué hice? Ya. Y acá, a este nivel, en esta parte de los túbulos renales, ya, en esta parte de los túbulos renales actúa la hormona paratiroidea porque está su receptor en esta célula. O sea, llega la hormona paratiroidea, se une y que hacía, era una hormona donde nos aumentaba la reabsorción de calcio y es por eso que activa este transportador, este intercambiador, para reabsorbernos calcio y así regular el calcio en nuestro organismo. La hormona paratiroidea actúa a este nivel del túbulo contorneado distal. ¿Ok? Como efecto adverso, al igual que en el diurético de asa, tenemos a la hiperuricemia, hiperglicemia, trastorno de metabolismo lipídico, hiponatremia, hipomagnesemia, hipopotasemia y hipercalcemia. ¿Ok? Hipopotasemia por el mismo, o bueno, acá ya no impide la reabsorción de potasio, ¿no? Pero también como aumenta la cantidad de orina, los tiacidas también aumentan la cantidad de orina y eso hace que se active la secreción de potasio al nivel distal y nos ocasiona, ¿no? Pérdida de potasio de nuestro cuerpo. Ese es el efecto de la hipopotasemia que nos hace las tiacidas y los diuréticos de asa. Los diuréticos tiacídicos y los diuréticos de asa nos ocasiona hipopotasemia. A diferencia de los siguientes fármacos que ahorita vamos a mencionar, que son los ahorradores de potasio. ¿Sí o no? En estos dos, en los diuréticos de asa y en los diuréticos tiacídicos, ¿qué ocasionaba? Nos secretaba demasiado potasio. Nos inhibía la reabsorción de potasio, nos secretaba demasiado potasio y perdíamos potasio. En cambio, por eso tenemos a esos diuréticos que nos ahorran el potasio. Súper chévere, ¿sí o no? Tenemos dos mecanismos, ¿no? O bueno, dos tipos de fármacos. Tenemos acá, lo podemos dividir en dos tipos de fármacos, que uno es los que bloquean, no, los que bloquean este canal de epitelial de sodio que tenemos acá, y los antagonistas de los receptores de aldosterona, que está a este nivel de los túbulos. No pude ponerle el nivel, ¿no? En donde actúan, porque ya no entraba en la diapositiva, pero actúa a la último nivel, ¿no? Al nivel del túbulo colector cortical y en el conducto colector, así, al último de la nefrona. Ahí actúan estos dos tipos de fármacos. Los bloqueadores de canales de sodio epitelial, así se llama el nombre completo, y los antagonistas de la aldosterona, ¿ok? Estos dos fármacos. Tenemos acá en estado fisiológico normal al canal de sodio epitelial, a los ENaC, no sé por qué le dicen así, ENaC. Tenemos acá, ¿no? A un canal normal que nos reabsorbía el sodio, ¿no? Nos ayudaba el pase del sodio hacia dentro del plasma, nos reabsorbía. Y junto con eso también nos secretaba potasio, o sea, el aumento de sodio dentro de la célula se despolariza la membrana y hacía que el potasio se secretara hacia afuera. O sea, eso ocurre a este nivel normalmente. Se reabsorbía sodio y se secretaba potasio. Y acá tenemos a la aldosterona, ¿no? Que normalmente nos regulaba también la cantidad de sodio y la cantidad de potasio de nuestro cuerpo. La aldosterona es una hormona que es secretada por la glándula suprarrenal. Viene por acá, ¿no? Por el plasma, entra a la célula y se une a este nivel, a su receptor. ¿Y qué ocasiona? Nos activa a este canal de sodio y nos activa también a este canal de potasio para que sea reabsorbido el sodio y sea secretado el potasio. ¿Ok? Esa es su función de la aldosterona en un estado fisiológico.
¿Y qué hacen los ahorradores de potasio, no? Primero que nada, los que inhiben a estos dos canales, a estas dos funciones, y así es que nos inhiben la reabsorción de sodio, nos hacen natriuresis y nos inhiben la secreción de potasio, y es por eso que nos ahorra el potasio, ¿ok? Súper fácil, o sea, no sé, ¿preguntas? Normal, ¿ah? Si quieren que lo repita, ¿sí? Si no entendieron bien lo que dije, me pueden decir. ¿No? Y también el mecanismo, ¿no? De inhibir o antagonizar el receptor de aldosterona es eso, tal cual. Inhibir a ambos canales, porque la aldosterona lo que hacía era activar a estos canales. ¿Ya? Tenemos acá en este grupo la amilorida y la triamtereno, o a la eplerenona también está en este grupo. ¿No qué hablo? No, al triamtereno nomás, al triamtereno. Está en este grupo. Y los antagonistas de aldosterona tenemos a la espironolactona y a la eplerenona, ¿ok? 2 fármacos en cada grupo lo podemos presentar que les va a venir en su final. No, al igual que los demás diuréticos, nos inhibe la reabsorción de sodio y disminuye también la secreción de potasio hacia la luz del túbulo, y es por eso que le llamamos a estos dos grupos de fármacos ahorradores de potasio. Y la potencia, ¿no? A comparación de los diuréticos de asa o los diuréticos tiacídicos, no es mucho. La diuresis no es tanto a comparación de los demás, pero un efecto bueno que nos hace es que nos ahorra potasio. Por eso nos puede inhibir, ¿no? La hipopotasemia que nos causaban los demás diuréticos. Por eso lo podemos usar en conjunto para tratar el edema o la hipertensión arterial. Y ya. Hipertensión arterial, edema, ¿no? Siempre en conjunto de preferencia porque su diuresis no es tanto en ambos, ¿no? También acá hay hipertensión, edema, pero en conjunto con los diuréticos de asa y los diuréticos de tiacida. Ya. Otro efecto que hace estos antagonistas de receptor mineralocorticoide, que es la aldosterona, los antagonistas de aldosterona, es también que nos ayuda para la enfermedad de hiperaldosteronismo primario, ¿no? Obviamente porque nos antagoniza los receptores de aldosterona. Cuando hay un aumento, ¿no? De la hormona aldosterona, podemos usar estos antagonistas de receptor para que ya no haya tanto efecto de la aldosterona. También nos sirve para desórdenes menstruales, como dice acá, los desórdenes menstruales, en este caso la enfermedad de ovario poliquístico. Y eso sería todo. Con los diuréticos. Hemos mencionado muchos diuréticos, como siempre, como en toda la clase les dije. A ver, preguntas. O sea, los diuréticos disminuyen el gasto cardíaco.